Muy, pero muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de En Comunidad San Camilo. Con todo el gusto del mundo los saludamos el día de hoy, esperando se encuentren muy bien en este mediodía lluvioso, nublado aquí en la ciudad de Guadalajara. Y para mí es un gusto que me acompañe el maestro Omar Olvera. Maestro Omar, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes una vez más. Perfecto, ya extrañamos al maestro Omar aquí en los programas de radio, ya tenía ratito que no nos acompañaba, pero bueno, el día de hoy tenemos muchas cosas de qué platicar, maestro Omar, comenzando pues con recordarle a la gente que estamos en vísperas de ya festejar los 25 años aquí del Centro San Camilo, y con esto también tenemos muchísimos otros temas que vamos a poder indagar un poquito más. Por ejemplo, el tema de la tanatología educativa, el cual pues sabemos que en la revista bimestral del Centro San Camilo el maestro Mar se encarga de escribir precisamente de estos temas de tanatología. Y pues ahí yo leí el artículo y me surgieron algunas duditas que podemos ahí ir desmenuzando durante el programa. ¿Le parece bien, maestro? Claro, con mucho gusto, Javier. Perfecto. Y pues bueno, para iniciar me gustaría comenzar precisamente con este tema sobre hoy en día qué tanto la tanatología tiene relevancia dentro de nuestra sociedad. Y de ahí vamos a pasar a lo que ya es lo que es la tanatología educativa, clínica, etcétera, ¿de acuerdo? Pero primero, ¿qué tanta relevancia podemos ver que tiene la tanatología hoy en día? Bueno, la tanatología tiene una gran importancia, sobre todo en nuestra cultura actual. Siempre la ha tenido, pues, desde el Claro, inicio de la cultura humana, el hombre se ha preocupado por la muerte, por el sentido de la vida, por tratar de responder a la gran pregunta de qué hay más allá de la vida, de esta vida, pues, ¿no? claro, Pero en el siglo XX ya empieza la disciplina de la tanatología, primero como parte de los estudios forenses y luego como una disciplina antropológica, filosófica y cultural, ¿no? Que trata de estudiar precisamente los cambios y la forma en la que las diferentes culturas interpretan la idea de la muerte, a nivel filosófico, antropológico, cultural, incluso espiritual, pues, claro. ¿no? Esa sería como la disciplina de la tanatología, así, neutro, ¿no? Claro. Tanatología. Eh, Cobra una especial relevancia en nuestra época actual porque a diferencia de otras épocas, nosotros tratamos de omitir, de invisibilizar a la muerte. Ok, Suplimos también nuestra idea de trascendencia por las cuestiones del consumo, ¿no? Entonces, esa ansiedad, esa búsqueda de trascendencia, ahora nosotros la paliamos a través del consumo. Y por eso vemos ese consumo obsesivo, desfasado también, claro. tratando de paliar una angustia básica que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? Ok, Y sabemos obviamente que este mercadeo, este deseo de poseer cosas de forma inmediata, en realidad no nos consuela siquiera, sino que genera pues un acto paliativo que apacigua momentáneamente esa necesidad de trascendencia continua, ¿no? Y los aspectos como la muerte, la enfermedad, la vejez, la discapacidad, pues tratamos de anularlos porque se oponen a esa idea de autosuficiencia, de dinamismo, de deseo de conquista y de consumo, pues, ¿no? Porque una persona enferma, discapacitada, un adulto mayor, muchas veces ya no está dentro de este círculo de trabajo, de claro. producción y consumo, ¿no? Y aparte, como son conceptos que van ligados también a la idea de la muerte, son un anuncio de la muerte humana, de nuestra caducidad, de nuestra propia vulnerabilidad, y eso no lo queremos ver, Totalmente ¿no? de acuerdo. Entonces es muy importante, es relevante porque nos obliga a reflexionar sobre estos conceptos, sobre esa idea de mortalidad para nosotros, ¿no?
Totalmente de acuerdo, maestro Mari. Creo que aquí vamos a partir de un punto importante que también quisiera que platicáramos un poco más a fondo, ya que, como sabe también el propio público, el maestro Mar también es parte fundamental de este proyecto en específico de Radio San Camilo. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué tiene que ver? Eh, el hecho de que nosotros pongamos sobre la mesa el tema tanto de la muerte, la tanatología, el descubrimiento humano, el ir más allá de las cosas banales o de este materialismo que se vive hoy en día, una de las funciones que tiene Radio San Camilo precisamente es esa, ¿no? Difundir todos estos temas. Ahora, como medio de comunicación independiente que se pretende que sea Radio San Camilo, ¿cuál es el objetivo principal que usted, maestro Omar, puede ver para difundir todos esos temas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué contenidos tenemos que tratar en los medios digitales? Yo pienso que, haciendo un pequeño paréntesis a tu pregunta, pero también como parte de la respuesta, Claro, si nosotros evaluamos los contenidos que se transmiten en otros medios, incluso aquellos que se dicen autónomos o independientes, sí, pues en realidad son muchas formas de difusión de una cultura superficial, ¿no? De una cultura que promueve necesidades que no son fundamentales en la persona humana. Hablamos de todo el aparato comercial, también que ideologiza a las personas, ¿no? Les invita a asumir diferentes ideologías, incluso algunas posturas políticas o filosóficas o sociales. Muchas veces se centran en la idea de conflicto, de diferencia, como si hubiera diferentes formas de ser personas humanas, ¿no? Y nos olvidamos de que poseemos una misma dignidad y claro, nos centramos sobre todo en esos conflictos ideológicos, mediáticos, totalmente. ¿no? Y pienso entonces, ahora respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos que promover una cultura de la humanización, ¿no? Donde ponemos en el centro a la persona humana y sus legítimos intereses, ¿de acuerdo? A Ok, nosotros no nos interesa promover ni conflictos ni mucho menos, sino hablamos de una empatía, hablamos de una persona que se tiene que ver como un ser humano y nuestro trato hacia esa persona tiene que ser desde esta dimensión humana, de persona a persona. Y creo yo que en la medida que logremos que nuestra sociedad haga este vuelco, podemos hablar de que las cosas empezarían a cambiar. Pero totalmente. mientras entonces validemos necesidades materiales, deseos de poder, de ser más que los demás, al menos como imagen, ¿no? Porque muchas veces no es que se sea más que nadie, todos nos ayudamos mutuamente. O sea, yo veo mi experiencia aquí en San Camilo, ¿no? Todos colaboramos, todos nos necesitamos mutuamente. Cuando somos capaces de colaborar en equipo, las cosas se hacen bien, se logran nuevos objetivos. Cuando en una sociedad como la nuestra estamos hablando de una idea de conflicto continuo, de separación entre personas, por ideologías, por clase social, por lo que se quiera, pues siempre seremos una sociedad precisamente en conflicto, ¿no? Totalmente incapaces de poder colaborar uno con el otro. Y para esto quiero mencionar un pequeño fragmento de lo que se plasmó en el boletín de aquí de Centro San Camilo del mes de junio. Radio San Camilo nace como una propuesta de actualización en la comunicación digital y como la creación de un medio de comunicación propio del Centro San Camilo. Uno de sus principales objetivos es poner al alcance del público temas como el acompañamiento en la enfermedad, la tanatología, la relación de ayuda y el acompañamiento espiritual de la persona. También queremos dar a conocer la capacitación que el Centro San Camilo ofrece a profesionales de la salud y a voluntarios que buscan ejercer el arte del cuidado de una forma adecuada y profesional. Ahora, yo le quiero preguntar, maestro Omar, hoy en día con esta sociedad la cual ya ha descrito de una manera muy, muy exacta, creo yo, eh, ¿cuál es el nivel de trabajo que se tiene que hacer para poder cambiar ese chip y empezar a humanizar esta misma sociedad? O sea, Centro San Camilo, ¿qué rol juega justamente en esta sociedad? Mira, cuando nosotros
abrimos, por ejemplo, los grupos de ayuda o centro de escucha y se ofrece este servicio, tú haces notar que existe una institución formada por un grupo de personas que están dispuestas a ofrecer su tiempo, sus conocimientos, para escuchar el sufrimiento de otro. Claro, Cuando nosotros lo pensamos bien, si lo hiciéramos de una mentalidad pragmática, utilitarista, sí, pues podríamos decir, ninguna persona tiene necesidad de escuchar el sufrimiento de otro, ¿no? Pero cuando vemos que hay personas con esa capacidad de formarse, de prepararse, de tener conocimientos para una escucha, y luego las ves actuar en el centro de escucha, los grupos de ayuda, eh, pues aparece en ese conjunto de valores actuados por personas concretas con nombre y apellido que te dicen que es posible, que es válido, que es bueno, ¿no? Que haya personas capaces de atender a otros seres humanos en sus situaciones de sufrimiento. ok, Y eso es mostrar un nivel de humanización extraordinario, totalmente, ¿no? Y ahora nosotros tenemos los dos niveles, ¿no? La práctica en el ámbito del voluntariado, sí, de la escucha, de la atención de algunas formas del sufrimiento. Y luego también tenemos la otra parte, la formativa, ¿no? Porque nosotros pensamos que hay que hacer el bien, bien. Y para hacerlo totalmente, bien necesitas formarte, totalmente, ¿no? Tener una técnica, una forma de escuchar a las personas, tener conceptos básicos. Hablábamos las semanas pasadas con el padre Silvio sobre esta preocupación de formar bien a las personas, ¿no? Creo que lo podemos lograr, lo estamos logrando en nuestro ámbito, ¿no? Nuestro ámbito es el ámbito de las humanidades, el ámbito de la humanización, y yo creo que un primer valor y que estamos logrando, pues es precisamente generar esta orientación hacia la persona, esta empatía hacia las diferentes formas de sufrimiento, este deseo de ayudar a otros, ¿no? Esta motivación al compromiso. Creo que esos son elementos muy importantes que debemos de cuidar, cultivar, y no solamente en el Centro San Camilo, sino en toda la sociedad, ¿no? totalmente, sí, Imagínate el día que todas las personas piensen que independientemente del trabajo que hagan, su trabajo, su profesión es finalmente un servicio para otra persona humana. Obviamente vas totalmente, a cobrar, cobras, vives de tu trabajo, claro, pero tu interés ¿cuál es? Que aportas desde tu ámbito profesional valores a otras personas humanas, un servicio finalmente, ¿no? sí, Y totalmente. que finalmente en nuestra sociedad todos, de alguna forma o de otra, servimos, nos servimos unos a otros, ¿no? Totalmente, sí, al fin de cuentas creo que el hecho de humanizar o la palabra humanizar abarca algo grandísimo que es desde el tomar a la persona como persona y no solamente como un cliente, no solamente como un recurso, no solamente como, no sé, un ingreso económico, sino tomar a la persona como persona, partiendo desde ahí y de ahí para seguir avanzando. También me gustaría compartir con todos ustedes los talleres que tenemos próximos a iniciar aquí en Centro San Camilo. Tenemos cómo transitar las pérdidas y los duelos en la adolescencia, que este inicia el próximo 11 de junio. Ya estamos muy, muy cerca del inicio. Está impartido por la maestra Angélica Aguirre Pérez. Y sería los jueves, son 10 sesiones. Y es mixto, o sea, lo pueden tomar en línea y lo pueden tomar presencial. Y también tenemos el taller los pilares de la autoestima, que este inicia el próximo 15 de junio. También este es los días lunes y está impartido por la maestra Rosa Isela Padilla Cebes. Y bueno, para continuar también con estos temas sobre tanatología, a mí me surgen algunas preguntas básicas, probablemente que pueden ser para el maestro. Y creo que es muy importante que también desde estos medios de comunicación tengamos la oportunidad de ir segmentando un montón de conceptos que podemos encontrar. Por ejemplo, hace un momento el maestro Omar hablaba sobre tanatología en general, ¿no? La tanatología como tal concepto. Pero ahora sabemos que dos o las principales dos que se manejan en Centro San Camilo, como lo es la tanatología educativa y la tanatología clínica.
¿Podríamos hablar un poco más a fondo sobre la diferencia de ambas, maestro, por favor? Sí, mira, la tanatología clínica, como lo hemos mencionado, creo que ya habríamos hablado de este tema, pero es importante seguir puntualizándolo, porque sí, ciertamente son disciplinas nuevas y todavía hay mucho desconocimiento. La tanatología clínica está enfocada sobre todo al ámbito de los cuidados paliativos, ¿no? Claro. Porque vemos el acompañamiento que se le debe dar a una persona desde un diagnóstico catastrófico, ¿sí? Terminal, Ok. crónico, degenerativo, primero para aceptar su diagnóstico y hacer su proceso de cierre vital, ¿no? De esa persona y de la familia. Sí, Aquí implica no solamente a la persona enferma, sino también a la familia, a totalmente. los cuidadores. Es un privilegio, pienso yo, poder tener esta capacitación, esta formación que te permite hacer este acompañamiento a una persona en ese proceso de cierre de su vida, ¿no? Claro. Que le ayuda también a formular un sentido de su situación presente actual, de la enfermedad que está viviendo, ¿no? Que finalmente es Totalmente. una persona humana que padece una enfermedad y no tanto como en otros ámbitos de la medicina en los que se personifica la enfermedad, ¿no? La enfermedad termina suplantando a la persona, no. Para nosotros es una persona humana que padece una enfermedad. ¿De acuerdo? Ok. Y es un acompañamiento entonces desde este ámbito humanístico, personal, ¿no? Empático. ¿Qué nos interesa a la persona? Que vive un proceso de enfermedad que lo está llevando hacia la muerte. Sí, totalmente. ¿Sí? Ese es el ámbito de la tanatología Clínica. clínica. Es ese espacio. Y la tanatología educativa es, desde mi punto de vista, muchísimo más amplia porque tiene varias dimensiones. Una de ellas es la educativa, que tiene que ver con la normalización del concepto de la muerte. Esto no Ok. es necesario que la persona esté en duelo siquiera, sino que se pueden hacer talleres, en la formación básica, por ejemplo, se puede educar, enseñar a los niños a que la muerte es parte del mismo ciclo vital, ¿no? Que finalmente todos padecemos ya sea la muerte del otro, de nuestros seres queridos, de las mascotas, y también en algún momento enfrentaremos nuestra propia muerte. Claro. ¿Sí? De esta forma reintegramos un concepto que hemos alejado como un tabú, ¿no? Lo volvemos a introducir como algo concreto en nuestra cultura, como parte del ciclo vital, ¿no? Y aparte esta formación, estos talleres, esta sensibilización se puede hacer en diferentes momentos, en diferentes etapas de la vida, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, ¿no? Sin que estén amenazados por la enfermedad o por la muerte, sino simplemente es una toma de conciencia de nuestra propia vulnerabilidad y nuestra mortalidad. Ese es por el ámbito educativo, ¿no? Y que también es más amplio, pues, Sí, no totalmente. solamente tiene que ver con este aspecto, sino en tener la capacidad de diseñar programas de estudio, diseñar talleres, instrumentos didácticos para comunicar este enfoque de la normalización de la muerte y de la vulnerabilidad, ¿sí? Y por otro lado está el tema del acompañamiento en el duelo. Ok. Nosotros muchas veces pensamos que el acompañamiento del duelo, es nada más como, no sé, tratar de dar consejos o decirle a la otra persona qué sentir, qué pensar, y desde nuestro ámbito, pues no es así, porque nosotros primero validamos el sufrimiento actual de la persona concerniente a la pérdida, lo que llamamos duelo, lo Sí. entendemos como un proceso que no tiene una temporalidad fija, sino que es una experiencia humana, es un proceso Sí. que depende de cada persona. Nosotros facilitamos el desahogo y en ese desahogo, en esa escucha, en ese proceso, vamos ayudándole a la persona a que pueda darle un sentido a la pérdida, que pueda reformular su propio sentido vital, sus propios valores, sus creencias, ¿no? Y pueda gestionar un proyecto de vida que le permita seguir adelante después de la Totalmente. pérdida, ¿no? Entonces vemos que es algo más amplio, ¿no? Y que implica también el aspecto educativo, Sí, totalmente. ético, espiritual.
de proyecto de vida, no solamente el desahogo. Y sobre todo no le vamos a decir a la persona qué sentir, qué pensar o cómo resolver, porque esta es una tarea personal, ¿no? Totalmente. Ok, y por ejemplo, ahorita ya vamos a ir a un pequeño corte, pero antes de eso me gustaría, primero, responder algunos comentarios que tenemos aquí en la transmisión por parte de Sandra Angélica Ramírez. Buena tarde, saludos a Sandra. Y Mari Guerrero nos comenta, el taller de los pilares de la autoestima también es igual presencial y en línea. Así es, estimada Mari Guerrero. El taller de los pilares de la autoestima es mixto, lo puedes tomar ya sea presencial o lo puedes tomar completamente en línea y no hay ningún problema. Ahora, con esto, o sea, ya más o menos nos ponemos un poco en contexto tanto de lo que significa tanatología clínica y tanatología educativa. Pero, por ejemplo, también una de las preguntas que más suelen mencionarse en estos ámbitos es cómo la educación puede ayudar a afrontar mejor el sufrimiento. La educación debería de darnos recursos, no solamente técnicos o profesionales, sino también Sí, humanos, ok, ¿de acuerdo? Valores. Desafortunadamente, nuestros modelos educativos institucionalizados son más como un entrenamiento profesional, ¿sí? Y más orientados hacia el ámbito técnico, sí, hacia desarrollar a personas capacitadas para ocupar un puesto laboral y se ha descuidado mucho la formación humana, claro, ¿no? totalmente. Entonces, ahora la propuesta es integrar la formación humana necesaria. Es Sí, una dimensión, ¿no? sí, Que sí, sí. tiene diferentes ámbitos, la espiritualidad, no solamente delimitada por las creencias religiosas, sino hablamos de Algo, un sí, concepto más amplio, más allá. la postura ética, los valores, la propia moralidad, ¿no? La cultura, el conjunto de valores actuados que le permiten a la persona tener herramientas o recursos para afrontar de forma resiliente las situaciones que le generan sufrimiento, ¿no? Totalmente. Como las pérdidas, como los problemas cotidianos, ¿no? Que pienso yo que, por ejemplo, el tema comunicativo mal gestionado siempre será una fuente de problemas, de Sí, totalmente conflictos, de acuerdo. ¿no? Ahora incluso si nos damos cuenta, hay un fenómeno muy interesante y triste que también nuestra capacidad lingüística se va reduciendo. Al tener menos conceptos y menos palabras de uso cotidiano, la persona tiene menos recursos para elaborar, para nombrar, ¿sí? Lo que le pasa, lo que siente, lo que está viviendo, Para entender, ¿no? para Todo, sí, entenderlo, para representarlo, sí, ¿sí? totalmente. Entonces, la educación, si tú te das cuenta, es una necesidad amplia y no solamente en el ámbito técnico, laboral, sino también de desarrollo humano, digámoslo Totalmente. así, desarrollo humano, espiritual, ético, cultural, ¿no? Una cultura que no tiene esta capacidad de integrar la muerte, la vulnerabilidad, pues no tiene forma de sobreponerse a estas situaciones cuando se presentan, no se Totalmente. validan, ¿no? Entonces, en nuestro país, tristemente, tenemos una cultura violenta, donde vemos la muerte que aparece continuamente, pero al mismo tiempo vemos las formas en las que se trata de cubrir, de ocultar este fenómeno. Totalmente de acuerdo. Y entonces tenemos que ponerlo sobre la mesa, hablar de ello y buscar las formas de resolverlo desde una postura humana, ¿no? Sí, ¿no? Y tratar de ponerlo sobre la mesa, como bien lo dice el maestro Omar, pero no desde la parte folclórica que México está caracterizado por el tema de la muerte, de vienen a visitar nuestros antepasados, etcétera, pero aterrizarlo a un concepto más, no quiero decir real, pero un concepto más cotidiano, digámosle, como lo puede ser no solamente una muerte trágica, sino las muertes, bueno, todas las muertes son trágicas en su parte, pero como en este tipo de muerte del día a día, del enfermo que está en el hospital, del adulto mayor que estuvo en su casa y de repente tuvo un paro cardíaco, o sea, muertes del día a día, no necesariamente muertes que van más allá. Pero bueno, tenemos un mensaje clave
que queremos compartir con ustedes, que es: la tanatología educativa busca preparar a las personas antes de la crisis, desarrollando recursos internos, resiliencia y capacidad de acompañamiento, que justamente es lo que estaba hablando el maestro Omar. Pero para continuar, queremos compartir con ustedes una pequeña cápsula informativa en la cual van a encontrar un video que trata sobre los 25 años del Centro San Camilo. Vamos a ponerles el video y enseguida volvemos con ustedes. Hace 25 años, una puerta se abrió con una sola promesa: no dejar a nadie solo en su dolor. Lo que comenzó como un sueño de servicio, hoy es el refugio de miles. Aquí no solo cuidamos el cuerpo, abrazamos el alma, desde la escucha en el duelo hasta la formación de nuevos agentes de salud. Nuestra labor es estar presentes donde el mundo a veces prefiere no mirar. Cada día enfrentamos el reto del sufrimiento, de las historias difíciles que nos llevamos a casa, pero sobre todo el reto de mantener la esperanza viva cuando parece agotarse. Nuestra huella no está en las paredes, sino en las vidas que han encontrado consuelo. Un trabajo hecho con rigor técnico, pero sobre todo con amor. Centro San Camilo nació en el 2001 con una finalidad de contribuir con nuestra aportación de religiosos de la Orden a la humanización del mundo de la salud y del sufrimiento. Nos hemos dado cuenta que había muchas iniciativas, pero tal vez faltaba una respuesta también a la necesidad de formación, de capacitación de muchas personas, en particular de los voluntarios que se interesan hacia las personas que sufren. El Centro San Camilo tiene varias dimensiones. Una es el voluntariado, el acompañamiento, y otra muy importante es el aspecto formativo. Esas son las actividades académicas, además de los cursos, talleres que se ofrecen fuera de las instalaciones del Centro San Camilo. Es decir, hemos logrado generar un equipo que diseña a la medida la formación que nos solicitan en otros lugares. Otro tema que llamó poderosamente la atención fue el tema de los cuidados paliativos, es decir, del conjunto de cuidados que se les ofrecen a las personas que viven con una enfermedad terminal o con una enfermedad crónico-degenerativa. Para esto tenemos cursos, por ejemplo el de tanatología educativa y acompañamiento en el duelo. Tiene un enfoque muy importante, que es capacitar a personas que puedan no solamente acompañar las situaciones del duelo, sino también generar talleres, propuestas educativas en torno a la normalización del concepto de la muerte y el acompañamiento en el duelo. Nuestro objetivo en esta dimensión es el poder capacitar a personas que están dispuestas a formarse para ayudar a otros a través del acompañamiento.
Nuestra principal tarea es formar a profesionales de la salud o personas de la pastoral de la salud y del voluntariado que acompañan a personas que están en situación de enfermedad o que por situaciones de la vida viven o padecen alguna situación de sufrimiento. Y así en los últimos años hemos cambiado un poquito el formato también de las publicaciones. Nos hemos dedicado más a la formación de subsidios en línea a través de videos y también de podcast y también de publicaciones capturadas en línea que fueran abiertas para todos. Hemos formado también una biblioteca virtual en nuestra página web sobre diferentes temas. Hemos generado aquí mismo un centro de escucha con voluntarios que egresan de nuestra propia formación en relación de ayuda. Un centro de escucha es un lugar donde brindamos acompañamiento a aquellas personas que están pasando por un momento de crisis. Es decir, dependiendo de las circunstancias, puede ser por un tipo de pérdida de trabajo, pérdida de pareja, pérdida por un ser querido. Entonces, nuestra labor precisamente dentro de los centros de escucha es brindar por etapas ese acompañamiento en una primera etapa para que la persona pueda desahogarse. Que puede ser en un cubículo, lo que llaman los psicólogos un consultorio. De nosotros es muy diferente, porque no estamos en una silla y en medio del escritorio, sino que estamos de silla a silla, de tú a tú, viéndonos de persona a persona, y lo hacemos muy humanamente. Eso es a nivel individual. Y tenemos manuales donde ya vienen desarrolladas las sesiones de grupos de ayuda, por ejemplo, en el duelo. Como su nombre lo indica, espacios en donde tenemos un grupo de personas que están teniendo una misma problemática y que vienen a elaborar todas estas situaciones que están pasando en un contexto de apoyo, de ayuda mutua. Entonces, cuando una persona solicita apoyo, pues sí, se le escucha, se le preguntan cuáles son sus necesidades, y con eso nosotros vamos trabajando de cómo podemos nosotros como Centro San Camilo apoyarle. Para poderles dar una buena atención a estas personas en las 2 horas que dura el grupo. Es un grupo semanal, es una sesión semanal, son 12 sesiones en total, de 2 horas de duración cada uno, y como les digo, son 2 facilitadores los que están dirigiendo este grupo. La gran familia del Centro San Camilo está conformada con algunos que trabajamos aquí, de planta, somos 6, 7. Hay después algunos, algunos maestros que se añaden para dar algunas clases particulares, y después es el grupo del voluntariado, más de 150 personas que de alguna manera participan en los 8 o 9 grupos, equipos de trabajo que se van conformando. Bueno, para ser voluntario específicamente para el cuidado del enfermo, pues sabemos que no es un trabajo fácil, ¿no? Estar con el enfermo. Generalmente la mayoría de las personas tratamos de sacarle la vuelta, ¿no? Es duro ver al enfermo y es duro el saber cómo hacerlo. Entonces, pues sí necesita el voluntario tener ciertas características o dones para poder trabajar con el enfermo. Lo principal es no juzgar con la gente, o sea, saber entenderla, cuál es el motivo por el cual viene, cuál es su dolor, tener una comprensión para poderles ayudar y brindarles todo el apoyo que nosotros podamos proporcionarles. Entonces, nosotros estamos encargados como Centro San Camilo de enseñar al enfermo a cuidarse, a la familia a cuidarse, a que la familia cuide a su enfermo y el enfermo también acepte esa ayuda, porque a veces es difícil, ¿no?
Y creo yo que la formación que ofrecemos en este momento en el Centro San Camilo responde de alguna forma a esas necesidades de acompañamiento, de generar también agentes de pastoral y profesionales, no solamente agentes de pastoral, sino también profesionistas conscientes de esta realidad global, ¿no?, de nuestro país. Pues bueno, los invito a que conozcan el Centro San Camilo. Tiene muchas áreas de conocimiento, de aplicar tu voluntariado o intereses. No nada más se cierra como en la cuestión de acompañar, sino también es ayudarte a conocerte, a superar algún problema que tengas desde hace tiempo. Y pues bueno, lo más importante es que seas tú mismo y que puedas hacer algo más grande con tu presencia aquí en el Centro San Camilo, en tu vida diaria, con tu familia. Y pues bueno, es algo gratificante al final. Siguiendo las huellas de San Camilo, el cual siempre nos repite: ponga más corazón en las manos, en lo que se hace en las manos, y podríamos decir también en la boca cuando se da enseñanza, en el lenguaje, más corazón, es decir, esta pasión, la pasión que debe animarnos para hacer que nuestra cosa no sea solamente una cosa que se repite, sino que sea algo apasionado y que dé esperanza a los demás. Gracias por ser parte de este cuarto de siglo. Centro San Camilo, 25 años enseñando que cuidar es un arte. Vamos por más. Y pues bueno, estamos aquí de vuelta en este programa de En Comunidad San Camilo, agradeciéndoles que sigan aquí con nosotros, acompañándonos. Acabamos de ver esta pequeña cápsula que preparamos para ustedes de los 25 años de Centro San Camilo, ya que también estamos celebrando ya próximos en el siguiente mes, como tal, ya los 25 años del Centro San Camilo. A continuación, vamos a platicar un poco más con el maestro Omar Olvera, que nos acompaña el día de hoy, porque en el mes de septiembre, para ser precisos, el 5 de septiembre, tenemos el inicio de la maestría en tanatología educativa. Entonces, justo del tema que hemos venido hablando ahorita durante el programa. Para esto tengo algunas preguntas para el maestro Omar Olvera para que podamos profundizar un poco más en la maestría en tanatología educativa y acompañamiento en el duelo. Como sabemos, también el maestro Omar es el coordinador académico aquí del brazo educativo de Centro San Camilo. Maestro Omar, ¿cómo nace este proyecto académico de la maestría en tanatología educativa? Bueno, es un proyecto que nace desde el 2014, más o menos. Ok. Era un proyecto, o es un proyecto orientado a la formación de voluntarios y de personas que trabajan en lo que llamamos profesiones de ayuda, Ok. ¿no? Esas profesiones de ayuda pues serían médicos, abogados, enfermeras, trabajo social, docentes, religiosos, religiosas, agentes de pastoral, todas las personas que tienen contacto con alguna relación humana, pues psicólogos, psicólogas, médicos, ya lo había comentado, que muchas veces les toca afrontar por su profesión, por las circunstancias que enfrentan en su ejercicio profesional, pues situaciones de sufrimiento, de duelo. Ok. Y posiblemente, muchas veces no eres, es decir, no eres psicólogo, pero eres el que está ahí. Ok, sí, claro. Y debes de tener la formación, por ejemplo, un maestro, un docente en una escuela, en un colegio. O sea, ¿cuántas veces es consciente que algunos de sus alumnos están atravesando por algún duelo, alguna pérdida? Sí. Y para empezar, no es alguien capaz de validar el sufrimiento del otro, y mucho menos de acompañarlo. No. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en el aspecto educativo,
¿Qué tendría que hacer un maestro de educación básica o media superior o incluso superior? Pues normalizar el concepto de la muerte. Eso es, normalizar, como tú decías hace rato antes de salir al corte, nos da los elementos, los recursos para afrontar las pérdidas futuras. Claro, No totalmente. necesitas estar en un duelo, sino Ujú. que eres consciente de la vulnerabilidad y la mortalidad humana. Sabes que puede suceder. En esta cultura, al omitir esta realidad, al relegarla, al transformarla en un tabú, ¿sí? Cuando aparece la muerte o la enfermedad, pues claro, te sorprende. Es algo que no estás esperando. Tú estás esperando tener éxito, tener dinero, ocupar un puesto laboral, para cumplir ese ideal de consumo, Sí, ¿no? De autorrealización basado en esta idea de éxito éxito, a esa es la través de los palabra. medios de Sí, comunicación, ¿no? Que totalmente, nos sí. han dado, nos han modelado La referencia, un ¿no? De que, concepto de sí, éxito bastante trivial sí, sí, o sí, corto en realidad, ¿sí? Y cuando aparecen esas cosas que son normales en la vida humana, la enfermedad o la muerte, pues claro, te sorprende, te conmueve y no tienes recursos para afrontarlo, ¿no? Entonces, un médico, claramente no es que digamos que el médico debe darle un acompañamiento tanatológico, pero dará malas noticias. totalmente. Debe tener un tacto, ¿no? Claro, verá a la Sí, persona en consultas a lo largo del año o de diferentes veces eh, y puede ser un médico que solo recete, sí, pero también está la entrevista médica. O sea, no podrá tener recursos para acompañar de alguna forma desde su área médica a una persona que está en un tratamiento complicado o que tiene un riesgo de muerte. O una enfermera muchas veces que tiene que transmitir malas noticias a los familiares de los pacientes o el acompañamiento hospitalario, que es la persona que está ahí con los pacientes, totalmente. ¿no? ¿No necesitará un poco de esta formación? Sí, totalmente. Y es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Sobre esta concepción de la persona como persona. O sea, la labor de la humanización, de entender que la otra persona o quien está frente de nosotros, sea cliente, sea lo que sea un recurso, pero es una persona humana. O sea, es humanidad de entender que cualquier mensaje que nosotros emitamos, perdón, tiene que ser con esta humanidad, ¿no? Claro. Luego también tenemos un conjunto de frases trilladas y hechas a molde, ¿no? Que en realidad no significa que escuches a nadie, ¿no? Muchas veces he escuchado como parte de un acompañamiento en el duelo esa frase de, pues Dios lo quiere, Dios así lo quiso, Sí, y ya me sacudo las manos y me doy la media vuelta, sin darle la oportunidad a la otra persona de expresar su sufrimiento, ¿no? Entonces aquí esta formación nos obliga a detenernos, a escuchar, a que uno tenga los elementos, los recursos técnicos, profesionales para atender a una persona en una situación de sufrimiento. Y totalmente. también para prevenir, ¿no? Está la parte preventiva, educativa, en la cual integramos, lo vuelvo a decir, ese concepto, ya no nos sorprende cuando aparece. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos pensado antes, porque sé que es una realidad humana, ¿no? Porque ya lo integré Sí, a mi totalmente. vida. No es que deseemos morir, es decir, soy consciente que la mortalidad es parte de mi condición humana. Sí, sí, que de alguna manera no condicionarnos, y justo creo que también esa es otra labor de la tanatología educativa, estar conscientes, pero no sobrecargar la balanza, ¿no? Del estar consciente, o sea, no vivir pensando en que nos vamos a morir todo el tiempo, pero a la vez estar consciente que es una posibilidad por nuestra propia condición de ser humano, claramente. Claro, y entonces cuando tú te das cuenta de esto, tu vida tiene otro brillo. Sí. ¿Por qué? Porque sabes que tienes solo esta vida, que vas Ujú. a morir finalmente. No significa, como tú dices, que estés deseando morir continuamente, pero sé que voy a morir, entonces no puedo actuar de cualquier forma. Tengo que tomar decisiones de forma estratégica, de corto, mediano, largo plazo, generarme un proyecto existencial más Sí, trascendente, ¿no? totalmente. Gestionar mis legados, mis relaciones. ¿Por qué? Porque sé que al final moriré y no quiero dejar un mal recuerdo,
no quiero dejar problemas, quiero que la gente se acuerde en un sentido positivo, constructivo de mí, dejar una huella de que pasé por este mundo, ¿no? Sí, totalmente. Positiva, pues, no de otro tipo. Sí, 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 totalmente. Y por ejemplo, también, tan solo el hecho de dejar, de tomar decisiones, creo que eso es también muy importante porque desgraciadamente, por ejemplo, yo me incluyo mucho, hay momentos en los que mañana, quizás después, en un mes, o sea, porque no somos conscientes de que en cualquier momento puede ocurrir alguna situación y que no es verlo de la manera trágica de no salir a la calle y estar a la expectativa todo el tiempo, sino que, ok, entiendo mi finitud como ser humano, entiendo que en algún momento voy a morir, entonces aprovecho y vivo de la mejor manera este momento en el que estoy aquí en este plano, claro. Claro. Muy bien, maestro Omar. Y bueno, por ejemplo, queremos mencionar que la maestría en tanatología educativa tiene un reconocimiento con validez oficial. Es modalidad mixta, o sea, se puede tomar en presencial y se puede tomar también en línea. Son los días sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Son 6 cuatrimestres con 3 asignaturas cada uno de 15 sesiones e inicia el 5 de septiembre del 2026. Si usted que nos está viendo tiene alguna duda, le interesa saber un poco más de la maestría, con todo gusto nos puede dejar un mensaje aquí en Facebook o comunicarse al número 33 36 40 40 90. Repito, 33 36 40 40 90 y con todo gusto les vamos a poder proporcionar cualquier otra información que se requiera para la maestría en tanatología educativa. Ahora, como pregunta, maestro Omar, más que nada para el público, yo ya lo estoy viviendo, pero ¿qué diferencia la maestría en tanatología educativa del Centro San Camilo? Pues mira, primero está esta postura humanística, ¿no? Es nuestro sello institucional. Segundo, esta dimensión obviamente derivada de esta conciencia humanística, de Claro. humanización del sufrimiento y el duelo. También, obviamente, desde vean cómo este concepto de humanización es lo que domina todo, ¿no? Sí. Entonces, nuestros contenidos, nuestra forma de trabajo académica, tiene por un lado el contenido actualizado, que tú también eres consciente, aunque Claro. citemos autores clásicos, los aterrizamos a nuestra perspectiva actual, todos los maestros. Eso es algo que hemos logrado, me parece bastante bien, esa actualización de los contenidos. Entonces tienes por un lado contenidos actuales, Claro. pertinentes. Luego está la dimensión de trabajo personal. Todos nuestros alumnos, independientemente de lo que estén estudiando en el Centro San Camilo, pero especialmente en las maestrías, están haciendo un proceso y un trabajo personal. Un viaje del héroe. ¿De acuerdo? Sí, claro. Sí. Y luego está como consecuencia de esta formación profesional, de este trabajo personal, la motivación al compromiso. Totalmente. Entendemos que desde esta óptica humanizadora, nuestro trabajo profesional no es solamente técnico, sino sobre todo una relación humana, empática, que tiene como finalidad ayudar y acompañar el sufrimiento de otro ser humano. Totalmente. Entonces creo que ese es algo propio del Centro San Camilo y una forma de hacer las cosas también. Y bueno, pues yo creo que la experiencia que veo en los estudiantes actuales y los egresados, pues es algo que me llena de orgullo, verlos cómo van ocupando sus lugares en diferentes actos profesionales o acciones profesionales, desde conferencias, grupos de ayuda, centros de escucha, en sus propias empresas o en sus escuelas. Están haciendo muchas cosas muy interesantes y eso creo que nos debe de llenar de orgullo como institución, porque de alguna forma logramos extender esta idea de la humanización, de la muerte, del duelo y el acompañamiento en el sufrimiento, ¿no?
Totalmente de acuerdo, maestro Omar. Y ya casi para cerrar, me gustaría mencionar que tenemos aquí un comentario de una persona que nos está siguiendo en este programa, el cual dice: tanatóloga Paula Peralta, saludos y siempre se aprende de estos lives. Muchas gracias, maestro Omar. Y me gusta mucho la mirada con la que se abordan los temas desde el humanismo y la filosofía. Y tenemos un saludo especial para nuestra amiga tanatóloga Paula Peralta. Y ya para casi cerrar con este programa, me gustaría mencionarles algunos de los eventos y actividades que tenemos aquí en Centro San Camilo. En la agenda de este mes de junio tenemos el viernes, este próximo viernes 12 de junio, tenemos la 11ª Jornada por la Salud, estrategias de prevención ante el fenómeno del suicidio. Tenemos, perdón, el día 19 de junio, un pequeño evento de la memoria del Muro de la Esperanza. Tenemos el viernes 26 de junio, taller de arte con el doctor Oscar, el cual hace su presentación sobre Miguel Ángel, la obra de Miguel Ángel. Y pues bueno, recordarles la oferta que tenemos, que está por iniciar en este mes, que es cómo transitar las pérdidas y los duelos en la adolescencia. Taller mixto de 10 sesiones, los días jueves de 5 de la tarde a 8 de la noche, iniciando el 11 de junio. Tenemos los pilares de la autoestima, que este taller también es mixto, los días lunes, y es de 5 de la tarde a 8 de la noche, inicia el 15 de junio. Y también recordarles el tema de la maestría, en la cual inicia el 5 de septiembre, con una maestría con reconocimiento con validez oficial, los días sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y cualquier información que sea requerida por ustedes nos pueden contactar, ya sea en un mensaje aquí en Facebook, o nos pueden llamar al 33 36 40 40 90, les repito, 33 36 40 40 90. Y pues bueno, con esto nos despedimos, agradecemos al maestro Omar por habernos acompañado. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, y bueno, les deseo una bonita semana. Estamos iniciando la semana, y también si nos pueden apoyar con la difusión de esta opción formativa que es la maestría, y a todas las personas que están interesadas, por favor comuníquense con nosotros para iniciar el proceso de inscripción. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos mucho al maestro Omar. Antes de irnos tenemos un comentario más, que es de Laura Garza, el cual nos dice: excelente, profesor Omar, la verdad todos los exponentes de muy buen nivel, felicitaciones. Ahí nos deja el comentario Laura Garza. Muchísimas gracias, Laura Garza, por acompañarnos en este programa. Y pues bueno, nos estaremos viendo el próximo lunes con un programa de Juventud San Camilo. Y bueno, solamente recordarles que estén atentos a las redes sociales de Centro San Camilo, que vayan a nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal especial celebrando los 25 años de Centro San Camilo, donde pueden encontrar todas las cápsulas informativas que han salido en estos bonitos programas de radio, y también la cápsula que acaban de ver hoy, que es sobre los 25 años de Centro San Camilo. Nos despedimos y que tengan una bonita semana. Muchas gracias. Muchas gracias.